Hola, buenas tardes. Una vez más, 3 casos reportó Holguín en las últimas horas, lo que no quiere decir que la situación no siga tensa en nuestra provincia. Vamos a tener detalles a continuación en el parte que diariamente ofrecemos en este espacio informativo a través de Alcides Lazo, quien es el jefe del puesto de dirección aquí en la Dirección Provincial de Salud. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros que nos ven en cada uno de los lugares de Holguín. Bueno, ¿cuáles son las precisiones que tenemos para hoy con estos 3 casos? Y también vamos a darle el seguimiento de la información sobre los pacientes que están en estado grave y críticos aquí en la ciudad de Holguín. Bueno, nosotros en el día de ayer reportamos 3 casos confirmados. Los 3 casos son casos, contacto con viajeros, o sea, viajeros que han sido positivos. Son 3 casos del municipio de Holguín, de las áreas Máximo Gómez, Mario Gutiérrez y Pedro del Toro. O sea que son pacientes que tuvieron contacto con viajeros que fueron notificados en días anteriores y que en el seguimiento, en las acciones de control de foco, fueron detectados. Una pregunta recurrente que tiene la población, doctor. ¿Estos casos que están siendo confirmados con la COVID-19 previamente han sido aislados? Sí, estos contactos, según la nueva etapa, hay muchos contactos que se mantienen aislados en sus viviendas. En la nueva normalidad se han mantenido. No tenemos en este momento aislamiento en instituciones hospitalarias de contactos de casos confirmados. Se aíslan en su vivienda con el cumplimiento de las medidas de prevención, o sea, con un reforzamiento de las medidas de prevención y control, con el objetivo de evitar que el resto de los convivientes se enfermen en sus casas. Si se logra que en estos pacientes que tienen contacto se lavan frecuentemente las manos, que usen el nasobuco de forma permanente en las viviendas y las acciones de desinfección de superficie, nosotros podemos, y el distanciamiento social, podremos tener un control de estos contactos a nivel de la comunidad. Pero estos contactos en acciones de control de foco son una prioridad y se montan inmediatamente el mismo día que se detecta como contacto, se lleva al laboratorio, se monta la muestra y sale en el día. O sea que nosotros dentro de las prioridades tenemos seguimiento de todos los pacientes confirmados que tenemos en las instituciones ingresados en el hospital militar, en el COCAL y en el Bosque, que están los pacientes confirmados, se toman el seguimiento al 7º día y eso es una prioridad. También es prioridad de todo caso sospechoso que llega en una institución hospitalaria, se toma el PCR en el mismo día que ingresan en la institución hospitalaria, y otra de las prioridades es estos contactos de casos confirmados, además de los viajeros que entran por nuestros aeropuertos, que han ido disminuyendo en los últimos días, a punto de partida la reducción de los vuelos hacia Estados Unidos, hacia México y hacia Haití, y otro elemento, los viajeros del 5º día. Doctor, ¿qué es lo que está sucediendo en esas comunidades, en esos repartos donde están siendo diagnosticados estos pacientes? ¿Qué está pasando allí en este minuto? Estamos reforzando las acciones de pesquisa activa a la población, acciones de control de foco con el objetivo de detectar tempranamente a aquellos pacientes que contengan síntomas y signos de la enfermedad, y otro elemento que habíamos hablado, que si más del 60% de los casos notificados en los últimos 15 días, que son 150, esto se hacen las acciones del estudio del 100% de los contactos con PCR, y esto nos permite detectar tempranamente a todos los asintomáticos y aislarlos de la comunidad. Con respecto a los municipios que tienen implicación del impacto de la COVID-19, ¿qué está pasando en esos territorios de la provincia de Holguín? Nosotros en los 6 municipios que tenemos como de mayor complejidad, o sea que en los últimos 15 días, la provincia ha reportado 145 casos confirmados. Y de esos 145 casos confirmados tiene una tasa de 14,9, está por debajo de la media del país, pero no quiere decir que el riesgo de enfermar no exista en nuestra provincia, porque hemos detectado un incremento de los contactos de casos confirmados positivos, y que el municipio de mayor riesgo de enfermar es el municipio de Holguín, seguido del municipio de Moa, municipio de Jibara, Calito García, Mayarí, y como municipios de Banes, discúlpenme, Banes como el tercer municipio más complejo. Ahí después de Banes le sigue el municipio de Jibara, municipio de Calito García y Mayarí. Son municipios que se hizo una videoconferencia ayer con la presencia de la máxima dirección del partido del gobierno, donde se ratificaron las medidas de reforzamiento a nivel de la provincia, que serán emitidas por la máxima dirección de la provincia, y que sobre todo en esos pacientes que están en la comunidad se están haciendo cuarentenas modificadas, sobre todo en donde hay mayor complejidad, con el objetivo de aislar esos pacientes y disminuir la limitación de movimiento en esos
en esos barrios donde tenemos un incremento de los casos. La provincia tiene aún casos críticos y casos graves. ¿Cuál ha sido el seguimiento y la evolución de esos casos que tenemos actualmente hoy? En el día de ayer teníamos 2 casos críticos y 1 grave. Hoy se reportan 2 casos críticos. Esos 2 casos críticos son los mismos que teníamos en el día de ayer. El paciente de 77 años del área Alex Urquiola, con una evolución favorable, está ventilándose espontáneamente, con una evolución favorable al tratamiento, y el paciente de 44 años de edad del área Velasco de Jibara, que es un paciente que está estable, pero se mantiene con ventilación artificial. ¿Y en el caso de los niños? El caso de los niños, en estos momentos tenemos 8 niños ingresados, confirmados en la provincia, tienen evolución estable, todos están con una evolución favorable y ninguno está en estado grave en estos momentos. En sentido general, seguimos con la vigilancia estricta de todos los casos que son sospechosos en nuestro territorio. Sí, todos los casos sospechosos se mantienen ingresados en las instituciones hospitalarias y vuelvo a reiterar que se están estudiando sistemáticamente, diariamente, se estudia el ingreso y al 5.º día se repite un nuevo PCR y a punto de partida de estos casos, que la mayoría de los casos sospechosos son contactos de casos confirmados, porque estos 3 casos confirmados que tuvimos en el día de ayer son contactos con viajeros, se mantiene la vigilancia sistemática, tienen el tratamiento establecido según los protocolos de actuación a nivel de país y con una evolución muy favorable. Gracias, doctor. Las autoridades sanitarias siguen haciendo su parte. Usted, por favor, haga la suya y cuídese mucho. Hasta entonces.